Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, el Evangelio de este domingo, tomado de San Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 10, el segundo domingo de Cuaresma, muestra los datos cuando Jesús fue glorificado en el monte. Esta historia se llama la Transfiguración. La Transfiguración es un evento en el que Jesús es glorificado en un monte y se encuentra con Moisés y Elías. Su rostro estaba radiante y lleno de gloria. Este es el pináculo de la espiritualidad de Jesús. La historia de la transfiguración de Jesús también se registra en los Evangelios de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 8, y Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36, mientras que el Evangelio de Juan no incluye esta historia, porque desde el principio Jesús fue presentado como una persona gloriosa, es decir, como Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Solo 3 discípulos a quienes Jesús invitó en su transfiguración, a saber, Pedro, Santiago y Juan. Ellos no son los mejores, pero son leales hasta el final de su vida. La transfiguración es el único evento en el que Jesús muestra su gloria en el monte, junto con Moisés y Elías. Este evento de transfiguración se considera uno de los 5 eventos importantes de la vida de Jesús, según los Evangelios. Y otros 4 eventos son el bautismo, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. En la transfiguración, Pedro le pidió a Jesús que construyera 3 chozas en el monte Tabor. Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Marcos capítulo 9, versículo 5. Ellos querían construir chozas para Jesús, Moisés y Elías, para que su presencia en la gloria fuera más permanente. La solicitud de Pedro muestra cuán cómodos estaban allí. Pedro y sus amigos estaban en su zona de confort en el Tabor y no querían salir de esa situación. Por lo tanto, Jesús no quería que los discípulos pasaran demasiado tiempo en esa zona de confort. Inmediatamente invitó a sus discípulos a regresar para llevar a cabo los eventos de salvación. La invitación de Jesús a bajar de la montaña fue una lección importante para los discípulos. Resultó que los discípulos necesitaban tiempo para poder comprender el misterio de la pasión, la muerte y resurrección de Jesús que ocurrió por la salvación del mundo. Aún así, ellos todavía no entendían que la gloria del Gólgota era mayor que la gloria de Tabor. Jesús les prohibió a los discípulos que no le contaran a nadie sobre este incidente antes de que resucitara de entre los muertos. Esto es razonable, porque las expectativas de los israelitas sobre el Mesías eran entonces políticos. Es preocupante que si esto se extendiera antes de que Él resucitara, el Señor Jesús y los discípulos enfrentarían muchas dificultades. La atmósfera sería un alboroto, porque la comunidad judía en ese momento pensaba que Moisés era el mayor profeta. Hermanas y hermanos, la transfiguración de Jesús en el monte Tabor revela la identidad de Cristo como Hijo de Dios, para que lo conozcamos como Señor y Salvador de la humanidad. Este evento fue para fortalecer a los discípulos para que conocer mejor a Jesús. Jesús quería mostrar la gloria de Dios en sí mismo a los discípulos. Con este evento de transfiguración, los discípulos se encontraron con la divinidad de Jesucristo antes de que tuviera que soportar la cruz hasta que muriera y alcanzara la resurrección. Esto es lo que Jesús quiso decir al prohibir a los discípulos hablar de lo que habían experimentado en el monte. Hermanos y hermanas, el evento de que Jesús fue glorificado en el monte fue una revelación de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Marcos capítulo 9, versículo 7. Hay muchas voces en este mundo que prometen la alegría de vivir.
Sin embargo, solo hay una voz que realmente puede garantizar la verdadera felicidad, y esa es la voz de Dios. Jesús les dio a sus discípulos experiencias espirituales para confirmar la fe de aquellos que atravesaban tiempos difíciles. A veces no podemos escuchar la voz de Dios porque estamos muy ocupados con todos los problemas de la vida. A veces no hay tiempo para la oración. Tendemos a permanecer en nuestra zona de confort, como lo hicieron Pedro, Santiago y Juan. Este tiempo de actitud nos dificultará ver el plan de Dios en cada problema que enfrentamos. Por eso Jesús nos invita a bajar del Tabor, a bajar del monte y dirigirnos al Gólgota. Dejemos nuestra zona de confort para trabajar y testificar. Atrévete a salir de las zonas de confort de nuestra vida, del egoísmo, del odio, de la lujuria, los pensamientos negativos. Por lo tanto, debemos tener el coraje de controlarnos a nosotros mismos, y para nosotros, los católicos, somos valientes para dar un paso hacia el Gólgota. En el Gólgota entenderemos que somos salvos por la sangre de nuestro Salvador. La Cuaresma nos da tiempo y nos invita a salir de nuestro mundo, de nuestro pasado, para seguir a Jesús en su vía crucis. En ella podemos realizar las prácticas cuaresmales, a saber, la oración, el ayuno y la limosna. Ojalá que nuestra Cuaresma sea un tiempo magnífico para poder conocer a Jesús profundamente y sea un signo de cambiar la vida, donde experimentemos la gloria de Dios como Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración de Jesús. Que Dios nos bendiga. Amén.